Buenas tardes, mi nombre es Iskel Mendoza y hoy traigo para ustedes un breve resumen de los objetivos principales de los fundamentos de la contabilidad. La contabilidad es conocida en el tiempo como una forma sistemática de llevar la historia económica de una empresa. Esta nos permite lograr de manera oportuna la base y el control de la entidad. La contabilidad, a su vez, está relacionada con distintas ramas, por ejemplo, del derecho. La contabilidad y el derecho civil. El derecho civil es la rama dedicada al estudio y a la norma de los distintos aspectos de la vida civil de las personas, es decir, de sus derechos de propiedad de posesión, obligaciones de convivencia, obligaciones familiares, matrimonio, patria de potestad, sucesión, que es la herencia, y el estado civil. La contabilidad recopila la información financiera de la persona, determinando la naturaleza de cada negocio. Según las leyes, las registra y las clasifica en sus libros según corresponda. La contabilidad y el derecho fiscal. El derecho fiscal regula la actividad impositiva en nuestro país por medio de diversos impuestos y tasas. Para obtener esta información que solicitan estos entes públicos para las declaraciones, se necesita de la contabilidad, la cual es quien recaba toda la información financiera de cada persona o de empresa y con todos los pasos necesarios se realiza la declaración. La contabilidad y el derecho mercantil. El derecho mercantil regula las actividades comerciales. La contabilidad tiene que regirse obligatoriamente a disposiciones generales, donde se señalan cuáles son las actividades del comercio, normas relacionadas con las obligaciones de los comerciantes, en la materia del registro, los libros obligatorios que en la contabilidad deben llevarse. Todas estas regulaciones están contenidas en el Código de Comercio, el cual es vital para cualquier persona ligada a la contabilidad de una organización. La contabilidad y el derecho laboral. El derecho laboral señala los derechos y obligaciones de los patronos con sus trabajadores. Por medio de la presente ley, es decir, la ley del trabajo y sus respectivos reglamentos, la contabilidad debe ajustarse a la ley para la determinación de todos sus beneficios, por ejemplo, las prestaciones sociales, los cálculos de vacaciones, intereses. El único medio que tiene el patrono para cumplir con estas normas es la contabilidad. Como segundo punto tenemos los principios contables, los cuales son un conjunto de normas o proporciones de carácter general que, como conceptos adaptados, sirven para unificar criterios en materia de evaluación y exposición de los hechos patrimoniales y su interpretación. Teniendo en cuenta dicha explicación, se pide ejemplifique con un caso su aplicación. Los siguientes principios contables son: la hipótesis del negocio en marcha. Este principio se basa fundamentalmente en el funcionamiento de la empresa. El negocio en marcha es un término utilizado con los recursos necesarios para seguir operando sin la amenaza de una liquidación a futuro. Esto permite que las valoraciones contables se realicen a largo plazo con la hipótesis básica de preparar sus estados financieros. Una empresa sigue siendo un negocio en marcha cuando la venta de sus activos no afecta la capacidad para continuar operando. Un ejemplo de que no se cumple el principio de negocio en marcha es el siguiente. La compañía Marisol presenta deudas con sus proveedores, que no puede cancelar con los ingresos actuales de sus ventas. Se decide vender sus activos y aún sigue sin poder cumplir con el pago de sus deudas. El tribunal concede una orden de liquidación de la empresa a petición de los acreedores de la compañía. No se cumple con el negocio. El principio de la objetividad. La objetividad requiere que las medidas presentadas en los estados financieros se basen en evidencia verificable, como las facturas,
que soportan las operaciones representadas en las declaraciones, lo que significa que los datos financieros que se informan estén libres de prejuicios personales en las tomas de decisiones. Por ejemplo, una empresa decide cambiar la pared de su edificio de ladrillo a granito. Este cambio genera un significativo valor de 200 millones de bolívares. Si bien este cambio se trata de mejorar el edificio, pero dando a aumentar en un valor el mismo. Lo que debe registrar o capitalizar son los 200 millones, aumentando el valor del edificio. Este cambio se debe respaldar con un informe técnico del arquitecto de la empresa para reconocer objetivamente el cambio que se le ha dado al edificio, o sea, a dicho activo fijo. El principio de la aplicación en el tiempo. Este principio simplemente significa que todo lo que se registra, todo lo que se origina en un tiempo se debe registrar en ese tiempo. Todas las operaciones que se registran en el periodo en que ocurren. Por lo tanto, cualquier información contable que no se registre en este periodo, en un ejercicio o periodo en el cual no corresponda, no está cumpliendo con el principio de aplicación en el tiempo. Por ejemplo, supongamos que Inversiones Vitamar recibió un pago el 25 de enero del 2021 por 2.500.000 en mercancía para un cliente ubicado en el interior del país, pero al 31 de enero esta mercancía no se había entregado, por cuanto se encontraba en los almacenes de la empresa. ¿Debe Inversiones Vitamar registrar esta operación como una venta al 31 de enero del 2021? No, esta venta debe ser registrada el 25 de enero del 2021, que es el día en que se realizó, o sea, se recibió el pago por dicha venta, así no se haya despachado. Seguimos con el punto número 3. Existen diversas variedades de empresas, las cuales abarcan numerosas transacciones. Es por ello que se requiere que usted defina transacción comercial. Una transacción comercial es una operación mercantil en la que existe un vendedor y un comprador. Se acuerda una operación con una transferencia de una propiedad o sobre algo a cambio de un precio previamente acordado. La transacción comercial puede generar ingresos o puede generar gastos. La transacción comercial genera ingresos cuando realizo una venta y me genera utilidad, y una transacción comercial me genera gasto, por ejemplo, aquella en la que yo realizo una compra de mercancía o simplemente pago los servicios de mi empresa. Tenemos un ejercicio. La señora Isabel Herrera retiró del banco sus ahorros por 50 millones con el fin de adquirir mercancía para venderla posteriormente. Tuvo que solicitar un préstamo al banco de 60 millones, ya que el monto de la factura por concepto de compra de mercancía alcanzó la suma de 120 millones, por lo que acordó firmar unos giros con el proveedor por un monto de 60 millones, los cuales vencen mensualmente. La señora Isabel Herrera se quedó con el efectivo que aportó al capital. ¿Cuál es la situación financiera de la señora Isabel Herrera? Primero tenemos que tomar en cuenta la ecuación contable. Activo igual a pasivo más capital. La señora Herrera tenía en el banco 50 millones, que es su capital, ya que son sus ahorros. Entonces realizamos el asiento banco, 50 millones. Todos los activos aumentan por el debe, disminuyen por el haber, y capital 50 millones. Seguidamente, la señora Isabel decide retirar los 50 millones. El asiento se realizaría 50 millones por el haber, ya que están saliendo del banco, y
por el debe, el efectivo que está recibiendo. Descripción: retiro para mercancía, para compra de mercancía. La señora Isabel decide quitarle al banco 60 millones, el cual sería cuenta activo banco por el debe, ya que aumenta su cuenta bancaria, y préstamo bancario, ya que los está debiendo. Préstamo solicitado al banco. La compra para registrar la compra de la mercancía, 120 millones. Todos los gastos aumentan por el debe, disminuyen por el haber. 120 millones. 120 millones contra efectos por pagar a proveedor, ya que lo debemos. ¿Cómo se encuentra la situación financiera de la señora Isabel? La señora Isabel se quedó con el efectivo que retiró, el cual es un activo. Se quedó con el préstamo que el banco le dio, también es un activo. Total activos, 110 millones. Pero tiene un préstamo por pagar de 60 millones que se lo debe al banco, y unos giros, unos efectos por pagar que se los debe al proveedor al cual le compró la mercancía. Estos pasivos suman 180 millones. El capital de la señora Herrera va a ser el total de activos, ya que las personas naturales no tienen una utilidad o una ganancia o sea, no tienen otros ingresos que no sean más que sus ahorros. Entonces, el capital son 110 millones. Aplicando la fórmula activo es igual a pasivo más capital, podemos decir que la señora Isabel tiene una pérdida o tiene una deuda de 70 millones de bolívares. La suma del pasivo y el capital nos da 110 millones de bolívares. La situación financiera de la señora Isabel Herrera es una pérdida o una deuda de 70 millones de bolívares. En la contabilidad podemos decir que existen sistemas contables, la cual nos permite comunicar la información financiera que tiene una empresa, recopilarla y luego ordenarla de manera adecuada. Esta información la obtenemos de los diferentes documentos originales que comprueban las operaciones, el medio manual o mecánico que se adopte para su registro y la distribución del trabajo. O sea, el contador estudia la naturaleza del negocio, analiza los tipos de operaciones y los proyecta en el sistema contable. Dentro de este sistema contable existen diferentes informes financieros, como son el balance general, el estado de ganancias y pérdidas, mediante el cual revelamos la posición financiera que tiene nuestra empresa. Al llegar a estos informes financieros, vale la pena explicar la forma en que están distribuidos. Dentro de estos objetivos, en los fundamentos de la contabilidad, existen las cuentas contables, las cuales es el instrumento que se utiliza para registrar y clasificar las transacciones que se efectúan en la empresa. Estas cuentas pueden ser reales, nominales y de evaluación. Las cuentas reales son las que forman parte del balance de una empresa. Las cuentas reales pueden clasificarse en activo, pasivo o capital. El activo es todo lo que se tiene, todo lo que tengo en el bolsillo. El pasivo, todo lo que se debe, todo lo que sale de mi bolsillo. Y el capital es la diferencia de los activos y el pasivo. Por ejemplo,
Manuel tiene disponible 100.000 bolívares en efectivo. Esto es un activo. Manuel tiene 50 millones de bolívares en el banco. Esto representa un activo. Manuel realiza la compra de una mercancía para vender por 60 millones y firma un pagaré a cancelar en 15 días. Aquí Manuel necesita invertir 60 millones. Es decir, sale de su bolsillo, es un pasivo y firma un pagaré a cancelar en 15 días. ¿Qué quiere decir? Que tiene una deuda con su proveedor. Manuel y un socio realizan un aporte de capital de la compañía de 45 millones de bolívares. Las cuentas nominales son llamadas también cuentas de resultados porque al final del ejercicio contable son las que nos van a dar a conocer las utilidades, los costos y los gastos que existieron durante este periodo. Son temporales porque se cancelan al cierre del periodo contable. Comprenden las cuentas del estado de ganancias y de pérdidas, de los ingresos, gastos y costos de venta. Los ingresos son todas las ventas que realiza la empresa. Los gastos son todos los pagos que se realizan, por ejemplo, servicios para que funcione la empresa. Y el costo de venta representa el valor de adquisición de los artículos destinados a la venta. Las cuentas de evaluación se utilizan para reflejar el valor de un activo o para mostrar el saldo según libros la distribución del costo histórico. Algunas cuentas de evaluación son provisión para cuentas incobrables, la depreciación acumulada, amortización acumulada. Las cuentas de orden son aquellas que no afectan ni modifican el balance o el estado de resultado. Por ejemplo, los bienes y valores entregados en custodia o en garantía, los valores en garantía y los bienes y valores recibidos en custodia. Explica de manera detallada en qué consiste el principio del cargo y del abono. El principio del cargo y del abono son una serie de reglas que al aplicarla permiten que la ecuación patrimonial activo es igual a pasivo más capital permanezcan en equilibrio después de registrar cada transacción, lo que quiere decir que si hay un cargo debe existir un abono. El análisis de la teoría del cargo y del abono se realiza a través de la utilización de las cuentas en T. Para cumplir con este principio existen reglas tomando en consideración los casos en los cuales se cargan y en los cuales se abonan a las diferentes cuentas de activo, pasivo y capital. Un ejemplo sencillo o una forma matemática simple es: los activos aumentan por el debe, se cargan por el debe y disminuyen por el haber, se abonan por el haber. Los pasivos se cargan por el debe y se abonan por el haber. El patrimonio o capital disminuye por el debe, aumenta por el haber. Patrimonio o capital disminuye por el debe, aumenta por el haber. Los ingresos me disminuyen por el debe, es decir, se cargan por el debe y se abonan por el haber. Las compras me aumentan por el debe, se me disminuyen por el haber. Los gastos aumentan por el debe, disminuyen por el haber, y los gastos de venta aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Podemos hablar ahora del ciclo contable de una empresa. El ciclo contable de una empresa básicamente es el proceso en que se realiza la contabilidad de la empresa. Primero se recopila la información. ¿Cómo recopilamos la información? A través de los documentos, facturas, cualquier comprobante que me certifique que se originó una transacción. Realizamos el asiento en el libro diario. A través de esta factura o comprobante vamos a saber si la transacción que se realizó es una factura de compra, fue una venta, se pidió un préstamo. Luego de que recopilamos la información necesaria,
realizamos el asiento en el libro diario. En el libro diario realizamos los asientos correspondientes y cargamos tanto por el debe como por el haber la transacción que se haya realizado. Luego que tenemos toda esta información asentada en el libro diario, lo pasamos al libro mayor. El libro mayor es donde vamos a resumir los saldos de estas cuentas contables. Determinamos los saldos en el libro mayor, preparamos el balance de comprobación, realizamos los ajustes necesarios en el libro mayor y preparamos los estados financieros. Los principales libros dentro de la contabilidad son el diario y el mayor. El libro diario, como mencionamos anteriormente, registra todas las operaciones efectuadas en una empresa diariamente, siguiendo los principios de la teoría contable y orden cronológico, el principio del tiempo. Se inicia con el asiento de apertura que indica la constitución de la empresa y se cierra al año con el asiento de cierre. Este libro es el principal, ya que a raíz de sus asientos se genera toda la información necesaria para los demás libros y para preparar los estados financieros. El libro mayor, en este libro se realizan todas las operaciones económicas que a su vez registramos en el libro diario durante la totalidad del ejercicio económico, y de manera limpia y cronológica determinamos el saldo de cada cuenta contable. Es de gran importancia, ya que el monto de cada cuenta es la que vamos a utilizar para preparar el balance de comprobación y a su vez los estados financieros, como el balance general y el estado de ganancias y pérdidas. En este ejercicio podemos observar cómo existe el registro del libro diario y el pase a las cuentas de mayor, en donde obtenemos los saldos disponibles en cada cuenta contable. Por otra parte, podemos hablar del balance general o estado de situación. El balance general básicamente incluye la información del activo, el pasivo y el capital. Los activos, como mencionamos anteriormente, son todos los bienes, inversiones y derechos que tiene la empresa. Se clasifican en circulantes, fijos y diferidos. Los pasivos igualmente, circulantes, fijos y diferidos. En los activos, el activo circulante son todos lo que tenemos a la mano. Es, por ejemplo, las cajas, el efectivo, los bancos, las cuentas por cobrar, las mercancías en inventario. Los fijos podemos llamarlos fijos porque no presentan movimiento como tal en el periodo, al menos que se realice una venta. Entre estos fijos podemos tener los edificios, maquinaria, mobiliario, equipos de reparto, transporte, equipos de computación. Y los diferidos son todos aquellos activos que están conformados por los gastos pagados por anticipado o depósitos en garantía. Los pasivos representan las deudas o obligaciones que tiene la empresa. Igualmente se clasifican en circulante, son todas las obligaciones a corto plazo. Los fijos son las deudas a largo plazo, como las hipotecas, los documentos por pagar, y los diferidos son los cobros que hemos hecho por anticipado sobre algunos servicios que no hemos prestado. El capital representa los recursos financieros, el dinero u otro bien que han sido aportados por los socios o accionistas de la empresa con el fin de generar un valor o conseguir utilidades. Se obtiene de la resta del activo menos el pasivo. El capital puede ser contribuido o ganado. Como lo mencionamos anteriormente, se puede obtener de utilidades. Tenemos el presente ejercicio. Se suministran los datos de la empresa Oceanía, compañía anónima, el 31 de diciembre del 2020. Tenemos las cuentas con un monto. Lo primero que hacemos en este caso es identificar a qué cuenta pertenece cada una. Por ejemplo, equipo de reparto es un activo, sueldos por pagar es un pasivo, ya que lo debemos.
Sueldos, seguros pagados por anticipado es un activo, ya que, como dijimos anteriormente, lo que pagamos por anticipado pasa a ser un activo diferido. Después que tenemos organizadas las cuentas, ordenamos cada monto. Ejemplo, banco, 2.973.000. Inventario de mercancía. Ordenamos todas nuestras cuentas dependiendo de si son activos o pasivos y realizamos las sumas correspondientes. En este caso, la provisión de cuentas incobrables se le restan a las cuentas por cobrar, ya que la provisión de cuentas incobrables es algo que perdimos, o sea que no se van a poder cobrar. Los activos fijos, tenemos el terreno, tenemos las depreciaciones acumuladas, se le restan al activo fijo, ya que la depreciación significa la desvalorización que tiene un activo fijo en un periodo de tiempo, o sea, la vida útil, lo que va a durar este equipo. Los pasivos, los sueldos por pagar, cuentas por pagar, las prestaciones sociales, las hipotecas por pagar son pasivos a largo plazo, los alquileres cobrados por anticipado son pasivos diferidos. Lo cobramos, pero todavía no se ha cumplido este periodo. El capital, que pueden ser en acciones o el capital social. Y aplicamos la fórmula de activos igual a pasivo más capital. Pasivo más capital nos da un monto de 21.409.100 y nos da el mismo monto con el activo. El estado de ganancias y pérdida muestra el resultado de las operaciones durante un periodo. Está integrado por los ingresos, el costo de venta y los gastos. Los ingresos son todas las partidas que aumentan el patrimonio de la empresa. Se clasifican en brutos y netos. Los ingresos brutos son la suma total de los ingresos recibidos durante un periodo de tiempo determinado y significa que no están afectados ni disminuidos por ningún concepto como devoluciones, descuentos, deducciones, costos, pérdidas. Y los ingresos netos son el resultado de deducir todas estas devoluciones de los ingresos brutos. El costo de venta es el valor que se ha invertido para producir o para comprar un producto para luego ser vendido. El costo de venta se calcula de la siguiente forma: inventario inicial más las compras brutas más todos los gastos que me originaron las compras, por ejemplo, flete en compra, gastos de importación y otros gastos de compra, menos las devoluciones en compra y las rebajas en compra. Esto me da un total de mercancías disponibles para la venta, el total que tengo para vender, menos el inventario final me da el costo de venta. La utilidad bruta es la diferencia entre las ventas y el costo de venta. Los gastos de operación pueden ser gastos administrativos o gastos de venta. Entre los gastos administrativos podemos tener los sueldos, la papelería, los gastos de diarios, por ejemplo, servicios de limpieza, y los gastos de venta son todos aquellos gastos que yo realizo que se originan para lograr una venta. Por ejemplo, los vehículos para el reparto de los productos, los sueldos de los vendedores, la publicidad, las comisiones de los vendedores, los sueldos de comisiones por venta. Otros ingresos y egresos son todos aquellos que no son comunes en la actividad económica de la empresa. Y por último, la utilidad o pérdida neta del ejercicio, que es aquella resultante luego de restar o descontar los ingresos obtenidos por la empresa menos todos los gastos y tributos correspondientes. Seguidamente tenemos un ejercicio en donde se muestra la empresa Italvagras
Compañía Anónima, el 31 de diciembre, suministra la siguiente información extraída del libro mayor. Tenemos las cuentas con los saldos del libro mayor y nos piden elaborar el estado de ganancias y pérdidas respectivos. Como hicimos en el ejercicio anterior, primero clasificamos las cuentas. Ventas, devolución en ventas, rebajas en ventas nos da las ventas netas. Calculamos el costo de venta. Inventario inicial, tenemos materiales directos, productos en proceso y productos terminados en existencia. Todos estos corresponden a un inventario inicial, ya que los materiales directos son los que estamos utilizando para producir un producto que va a la venta. El costo de la mano de obra, y este total nos da la mercancía disponible para la venta. El costo de venta es el inventario inicial más los costos de mano de obra menos el inventario final, pero aquí no tenemos un inventario final. Y tenemos disponible el costo de las ventas. La utilidad bruta de ventas, que nos da menos 100.595. Las cuentas de gastos y restamos la utilidad bruta de ventas menos los gastos, nos da la utilidad neta del ejercicio. En esta parte trataremos los ajustes. Los ajustes a los ingresos son los ajustes para distribuir los ingresos que se han recibido por anticipado en un periodo y se han registrado como pasivos. Los ajustes de los gastos se realizan para distribuir los costos que beneficiarán a más de un periodo contable y que han sido registrados como activos. Las depreciaciones. Las depreciaciones es la declinación en el valor que sufren los activos fijos, tangibles como consecuencia del uso al que se le destine. Los activos que no se deprecian son los terrenos. La depreciación es considerada un gasto. Para calcular la depreciación de un activo fijo es necesario evaluar el costo inicial de este activo, la vida útil probable y el tiempo estimado que se espera para que funcione eficazmente. Se pueden depreciar por el método de línea recta, el cual es el valor total del activo menos el valor residual y entre la vida útil. El método de la suma de los dígitos, que asegura que los primeros años el activo no generará mayor desgaste, pero aumenta progresivamente con el correr del tiempo. Esta fórmula del método de la suma de los dígitos es el valor total del activo menos el valor residual entre la suma de la vida útil. Por ejemplo, podemos decir que la suma de la vida útil sería 10 años por 10 años más 1 entre 2. En el siguiente ejercicio nos presentan el balance de comprobación al 31 de diciembre del 2020. Así, y se pide realizar unos ajustes. Ya en este caso ya tenemos las cuentas de los activos organizadas, las del pasivo, los que corresponden a los estados financieros, compras, ventas, fletes, gastos de intereses y gastos generales. Se nos pide realizar los ajustes correspondientes y elaborar una hoja de trabajo. Dentro de los ajustes correspondientes tenemos, de los intereses beneficios a este periodo solo corresponden 34.800. Intereses beneficios tenemos que son 75.500. De los intereses beneficios realizamos los siguientes cálculos. Si tenemos en el balance de comprobación 75.500 y nos dicen que este periodo solo corresponden 34.800, ¿qué quiere decir? Que recibimos por anticipado 40.700 para el próximo periodo. El asiento correspondiente a este ajuste sería intereses beneficios 40.700
contra intereses cobrados por anticipado, 40.700. Realizamos nuestros ajustes en el mayor y intereses cobrados por anticipado. Los gastos de organización se recuperarán en 5 años a partir de este periodo económico. Los gastos de organización, si dice que se recuperarán en 5 años, distribuimos 75.000 entre 5, que nos da un total de 15.000. Entonces, amortizamos estos gastos, amortización, gastos de organización, 15.000, gastos de organización, 15.000. Realizamos nuestro acento correspondiente. 15. La diferencia son del que quedan para los años siguientes son 60.000 y los gastos, la amortización de gastos de organización, 15.000. Se calculó el 7% de las cuentas por cobrar para provisión de cuentas incobrables. Quiere decir que el 7% de las cuentas por cobrar pasan a pérdidas. 342.000 por el 7%, 23.940. Gastos, cuentas incobrables, porque las pérdidas son gastos. Y provisión, cuentas incobrables, que son las que le vamos a restar a las cuentas por cobrar. Se calculan las depreciaciones sin valor de salvamento. Edificio, vida útil de 20 años. Y el equipo de oficina, vida útil de 8 años. Dividimos el valor del edificio, 715.000, entre los 20 años y nos da 35.750. El equipo, 30.000 entre 8 años, 3.750. Realizamos nuestros ajustes correspondientes y las cuentas son gastos de depreciación del edificio y depreciación acumulada del edificio, que sería un activo. Esta depreciación acumulada se la vamos a restar al edificio en nuestro balance general. La póliza de seguro se había pagado por banco y no se ha registrado el gasto por bolívares, 55.000 de prima. El asiento correspondiente a este ajuste sería póliza de seguro, 55.000 contra banco por el haber, ya que sale del banco 55.000. Registra pago de póliza de seguro. Realizo mis ajustes correspondientes. Aquí podemos observar que en el banco tenemos 518.000, pagamos 55.000, nos quedan 463.000. Y el inventario al cierre del ejercicio económico es de 274.000. Calculamos el costo de venta y el estado de ganancias y pérdidas. ¿Por qué calculamos el costo de venta? Porque aquí vamos a obtener la mercancía disponible para la venta y la utilidad neta que utilizaremos en nuestra hoja de trabajo. Tenemos nuestro inventario inicial, tenemos nuestras ventas, 545.000, menos el costo de venta, nuestro cálculo de costo de venta que ya habíamos realizado aquí, 301.900, que son nuestras compras más nuestros fletes en compras, nos da un total de 973.500, menos las devoluciones en compras, descuentos en compras, 397.600. Nos da la mercancía disponible para la venta, 575.900, menos el inventario final, nos da nuestro costo de venta. Calculamos nuestra utilidad bruta, que serían las ventas menos el costo de ventas, y nuestra utilidad neta es la utilidad bruta en ventas menos todos los gastos, más los otros ingresos o egresos que existen en el periodo, que no son comunes. Realizamos nuestra hoja de trabajo. En nuestra hoja de trabajo tenemos nuestras cuentas, tenemos el balance de comprobación, otra columna con los ajustes
otra columna con el balance ajustado, otra con el costo de venta, el estado de resultado y el balance general. Y aplicamos el principio de igualdad. Tanto el debe como el haber, nuestras sumas deben ser iguales. Luego que realizamos todos nuestros ajustes y nuestros asientos, plasmamos los ajustes en la hoja de trabajo. Tenemos que por el banco teníamos 518.000 y realizamos el pago de una póliza. 518.000 menos 55.000 en nuestro balance ajustado, quedan disponibles 463. Y así respectivamente con cada ajuste que realizamos anteriormente. Las cuentas que no tuvieron ajustes pasan igual al balance ajustado. Por ejemplo, las cuentas por cobrar 342 y en la hoja de trabajo incorporamos la provisión cuentas incobrables que cuando vayamos a la última columna del balance general, 342.000 le vamos a restar la provisión de cuentas incobrables, que son 23.940. Todas estas pasan igual, ya que no tuvieron ningún ajuste. El inventario inicial pasa igual. La depreciación del edificio, 715.000 es el edificio. Incluimos la cuenta de depreciación acumulada de edificio, que la vamos a restar en nuestro balance general. Todas estas sumas nos deben dar igual. En el costo de venta, nuestros saldos ajustados con el balance ajustado pasan al costo de venta, y ya teníamos previamente calculado el costo de venta en la parte de arriba. Nuestras sumas, pueden observar que dan igual. Igualmente el estado de resultado, ya teníamos calculado nuestra utilidad neta, que son 63.560, y pasamos a nuestro balance general. Esto es todo por hoy. Me despido de ustedes y nos vemos en el próximo video. Gracias.